pues les quiero dar la bienvenida a esta mesa que se titula ¿Dónde están las mujeres filósofas en la historia de la filosofía?, que se desarrolla en el marco pues, del Día Mundial de la Filosofía, del segundo aniversario de la Red de Mujeres Filósofas de América Latina, y bueno, que nos han acogido aquí también la Red Mexicana de Mujeres Filósofas. Y tenemos aquí a Silvia Manso, a Viridiana Platas y a Catarina Peixoto, que serán nuestras conferencistas el día de hoy, nuestras panelistas, y ellas, junto con Teresa Rodríguez, han formado la Red Latinoamericana de Estudios sobre Filósofas en la Historia. Entonces, bueno, pues les agradezco mucho su presencia aquí y quisiera darle la palabra a Ángeles Eraña, si nos puede dar algunas palabras. Bienvenidas a todas las participantes de esta mesa. Es un gran gusto para nosotras como miembros de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas albergarlas, darles este espacio que en realidad no es nuestro, sino que es de todas y al Instituto de Investigaciones Filosóficas, porque realmente quien nos está albergando es el instituto. El instituto albergó a la red y la red las albergó a esta otra red. Entonces, me parece que estos anidamientos que hacemos entre mujeres es algo que hay que promover más, que hay que provocar más, que esta discusión que va a empezar ahora y que es gracias a justamente que nos estamos percatando de cómo nuestras voces han sido silenciadas y cómo es importante que empecemos a escarbar, que es lo que ustedes hacen como historiadoras de la filosofía, empezar a escarbar esas voces que han sido silenciadas y que sin embargo han planteado cosas fundamentales, que han sido centrales para el desarrollo del quehacer filosófico, para el desarrollo del pensamiento. Entonces, bienvenidas, gracias por permitirme aquí bienvenirlas. Felicidades a todas, porque también es nuestra conmemoración por el Día de la Filosofía. Esto estoy segura que va a ser un gran éxito y las dejo hablar, que lo que importa es lo que ustedes van a decir. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Ángeles por sus palabras. Y bueno, vamos a empezar ahorita con las panelistas. Les quiero decir que las preguntas se van a hacer al final, que pueden ir poniendo en el chat del Zoom o en el chat del YouTube, pueden poner las preguntas para que finalmente, una vez que terminen las intervenciones, podamos darle la palabra dependiendo a quién están haciendo las preguntas, ¿no? Entonces, bueno, como les comentaba al inicio, Silvia Manso, Viridiana Platas y Catarina Peixoto forman parte de la Red Latinoamericana de estudios sobre filósofas en la historia. Ellas ya tuvieron previamente un evento sobre esto y quisiera también platicar un poquito acerca de la justificación de esta mesa, ¿no? Pues, como saben, las mujeres históricamente han estado subrepresentadas en las prácticas filosóficas del pasado y esa tendencia ha continuado en varias partes del mundo donde son minoría en los departamentos de filosofía de las universidades y de los estudios de posgrado. Esta mesa busca atender esa problemática desde la historia de la filosofía a través del análisis de los modelos historiográficos y casos de estudio con los cuales se busca explicar de una manera más precisa, por un lado, los motivos de su exclusión en la historiografía de la filosofía y por el otro, la práctica filosófica de las mujeres del pasado. Entonces, para mí, bueno, es un gusto estar aquí moderando esta mesa. Les voy a avisar a las panelistas unos 5 minutos antes cuando termine que ya vaya a terminar, o sea, el tiempo para terminar su intervención. Y a la primera que quiero presentar es a Silvia Manso. Ella es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones, es profesora de Filosofía Moderna del Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente dirige el doctorado en Filosofía de esta misma universidad. Ella realizó sus estudios de profesorado y licenciatura en la Universidad Nacional de La Plata. Su investigación doctoral sobre la teoría de la materia de Francis Bacon se llevó a cabo en la Universidad de Ratisbona, la Universidad de Hamburgo y la Herzog August Bibliothek.
En el año 2000 recibió el título de doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Ha sido becaria del DAD, del British Council y del Alexander von Humboldt Stiftung. Es investigadora visitante del Departamento de Historia y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Cambridge, el Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia, la Technische Universität Berlin y la Universidad París 8 Diderot. Ha publicado libros, traducciones, artículos sobre diversos temas de historia de la filosofía moderna, historia de las ciencias e historiografía de la filosofía. Actualmente trabaja en un proyecto sobre las leyes de la naturaleza, en el Renacimiento y la modernidad temprana, y dirige un proyecto colectivo dedicado a las nuevas narrativas de la filosofía moderna. Coordina el grupo de estudios Magia, Ciencia y Demonología en la Europa de la temprana. Pues sin más, le doy la voz a Silvia para que nos presente su participación. Bueno, muchísimas gracias. En esta exposición lo que yo quiero presentar sobre todo son algunos prejuicios que son habituales sobre las filósofas y la historia de la filosofía. Para empezar, lo que puedo decir es evocar un poco mi recuerdo cuando, como estudiante, a mí me pasó, como a muchos de mis compañeros y compañeras, más o menos entre fines de los 80 y en la primera etapa de los 90, que estudiábamos filosofía en la universidad, y la no presencia de las filósofas en la historia de la filosofía que nos enseñaban en las aulas no nos pasó desapercibida. Pero sin embargo, muchos creíamos que la ausencia de las filósofas se debía a un hecho simple, y es que no había mucho para decir porque no había filósofas en la historia, porque habían sido muy pocas. Pensábamos que sin elaborar demasiado la idea y sin basarnos en ninguna corroboración, las filósofas no aparecían en los relatos históricos en las aulas universitarias porque no existían, básicamente, y porque no se puede hacer historia de lo no existente. Sin embargo, las investigaciones de las que hoy disponemos muestran que este era un prejuicio muy equivocado, y que vemos, sin embargo, que todavía se sigue sosteniendo en el ámbito universitario a escala mundial, me animo a decir, o por lo menos de la parte del mundo que uno llega a conocer, que nos pasa en Latinoamérica, pero por lo menos en otros centros que uno conoce como Europa, algunos lugares de Europa o de Norteamérica, esa apreciación es bastante compartida, ese prejuicio es bastante compartido. Lo cierto es que una arqueología sistemática, paciente y cooperativa que se desarrolló por lo menos desde la década del 80, cada vez más crecientemente, ha mostrado un número y una cantidad muy sorprendente de filósofas que quedaron en el olvido. Si nos limitamos estrictamente a la edad moderna, que es la que yo conozco más de cerca, podríamos nombrar, entre otras, primero que nada, Juana Inés de la Cruz, pero además Elizabeth de Bohemia, Margaret Cavendish, Damaris Masham, Mary Astel, Émilie du Châtelet, Mary de Gournay, Gabrielle Chouchon, Catherine Trottet-Corbin, Mary Sheffer, Olympe de Gauche, Mary Wollstonecraft, Germaine de Stel, etcétera, etcétera, etcétera. No las voy a nombrar todas, pero son casi 30 filósofas de primera línea que podríamos reconocer tan solo en la Europa de los siglos XVII y XVIII, y el caso latinoamericano que tanto nos gusta rescatar y queremos encontrar más filósofas como Juana Inés de la Cruz. Además de estos nombres de mujeres que trataron sobre cuestiones filosóficas a través de diversos formatos, con mayor o menor sistematicidad y envergadura, existieron muchas otras que escribieron sobre temáticas de índole religiosa y que hoy también son desconocidas, pero un estudio muy general que hizo hace unas décadas Eileen O'Neill, una de las pioneras en estos estudios, contabilizó más de 300 publicaciones escritas por mujeres
involucradas en sectas religiosas en la etapa de la Revolución Inglesa del siglo XVII. Una gran cantidad de ellas eran cuáqueras. Al mismo tiempo, un poco más cerca en el tiempo, tendríamos que hablar de un número muy importante también de pensadoras del Renacimiento, que tienen también ese interés filosófico y a veces también religioso, donde la separación entre filosofía y religión no era tan tajante como la que hay en la actualidad. Si esta cantidad, que es apenas una muestra respecto de un periodo muy recortado de la historia y centrada fundamentalmente en el área europea, es sorprendente o abrumadora, el resultado es el que esperaba lograr, porque es el que yo sentí la primera vez que me encontré con esta cantidad de mujeres filósofas, y lo que se busca con esto es provocar asombro, sorpresa, y con eso también el deseo de comenzar a saber más sobre estas mujeres filósofas. Como dice con mucha inteligencia Nancy Tuana, uno de los valiosos efectos que nos lega este trabajo de descubrimiento producido por estas arqueologías feministas del pasado filosófico es el asombro. Y como bien sabemos, muchas veces el asombro es el comienzo de una nueva mirada, es una incitación a la búsqueda y es una de las experiencias gracias a las cuales la filosofía nace y renace. Así que ese es mi punto de partida, después de esa constatación de que había un prejuicio a mí muy equivocado. A partir de este prejuicio muy generalizado todavía hoy, se conectan otros prejuicios derivados de él, que quisiera repasar brevemente. Muchos creíamos, como segundo prejuicio, diría yo, que por supuesto la supuesta ausencia de filósofas en la historia no se debía a una incapacidad natural de las mujeres para hacer filosofía, su carencia de racionalidad, etc., sino más bien a las condiciones impuestas por el patriarcado. Bueno, que excluyó a las mujeres de las actividades intelectuales para recluirlas en el ámbito doméstico. Sin embargo, obviamente, lo interesante es que a pesar del patriarcado hubo mujeres filósofas y sin embargo no estuvieron en las historias, ¿no? Pudieron imponerse por distintas razones a las condiciones del patriarcado, pero esas voces filosóficas femeninas o que salían de mujeres no llegaron a ser conocidas. Entonces, la pregunta es, ¿por qué las historias de la filosofía no nos hablan o no nos hablaron en su gran mayoría de esas mujeres? La pregunta es, si esto fue siempre así, si alguna vez estuvieron más presentes que en otras, y si ocurrirá lo mismo con las mujeres que participaron en otras disciplinas humanísticas, y no ya en la filosofía. Una pregunta que para mí es interesante plantearnos es si la filosofía y la historia de la filosofía ha sido más sexista, más discriminadora respecto de las mujeres que otras historias y que otras disciplinas humanísticas. Y hay algunos que piensan que la filosofía se encuentra retrasada en comparación con otras humanidades en la recuperación de las mujeres en su historia. La literatura, por ejemplo, está mucho más adelantada, al parecer, que la filosofía en esa recuperación. Y yo creo que justamente el caso de Juana Inés de la Cruz puede ser una muestra de ello, porque fue más recatada como literata, como poetisa, como dramaturga, que como filósofa, o en todo caso, la revalorización o la valorización de su pensamiento filosófico llegó después. Y también pasa con otras mujeres, por ejemplo Mary Wollstonecraft o Blum de Gash, otras autoras como se las suele presentar como protofeministas, como las que hacen un reclamo más sistemático y decidido de los derechos de las mujeres a la educación, por ejemplo, fueron más estudiada a veces por los estudios sociales o los estudios políticos
que por la propia historia de la filosofía. Así que en eso encontramos que hay un retraso de la historia de la filosofía. Y aquí agrego una explicación también vinculada con esto. Estoy siguiendo acá un autor que es Jonathan Rhee, que dice que, agrego una explicación con la cual no estoy de acuerdo, tengo que decir, que le parece que la exclusión de las mujeres del canon filosófico no se sigue de un sexismo particularmente violento en la filosofía. Y yo creo que sí, me parece que puede ser comparativamente mayor, más excluyente la filosofía que otras humanidades, por lo menos en determinados momentos de su historia. Lo que él dice es que en la historia de la filosofía como género discursivo hubo un giro muy importante, que está muy constatado, que es el surgimiento de la historiografía kantiana de la filosofía, que marcó muchísimo el relato de la filosofía moderna, entre otras cosas, y bueno, como todo lo que surgió de Kant, marcó mucho una matriz de entender la filosofía, y también de entender cuáles son los problemas propiamente filosóficos. A partir de esa definición que fue tan pregnante y tan duradera para la tradición occidental, la producción de muchas mujeres filósofas quedó excluida porque no entraba dentro de los que eran los problemas típicamente filosóficos según el kantismo, y porque las corrientes filosóficas a las que adhirieron, por ejemplo, algunas de las filósofas modernas más importantes, estoy hablando mucho de esos ejemplos porque son los que más conozco, por ejemplo, el neoplatonismo, una apuesta filosófica de este tipo, no encajaba con los problemas y las verdades filosóficas que quiere recuperar la historia kantiana de la filosofía. A ver, la lectura de Rhee es que la filosofía en sí misma no tiene un sesgo sexista, pero que el giro kantiano historiográfico tuvo ese impacto y la convirtió en sexista a la historiografía y a la concepción de la filosofía en general. Y yo creo, a diferencia de Rhee, que la filosofía en sí misma no es nada, porque existe en la medida en que nosotros la practicamos, nosotros hacemos filosofía y toma el tinte que toma de acuerdo al momento histórico y a los actores, los sujetos y sujetas que la hacemos. Entonces, esa mirada kantiana fue muy fuerte y tomó esa forma de la filosofía y en buena medida nosotros queremos que cambie, ¿no? El canon filosófico entonces es resultado de los modos de definir y de delimitar el ámbito de problemas filosóficos y sus actores y de abordar su historia. Y esa es la encarnación de la filosofía que perdura en nuestro medio y es la que, bueno, esperamos que se pueda ir modificando. Un tercer perjuicio que yo mismo adopté respecto de las mujeres en la historia de la filosofía es que la incorporación que, bueno, nos proponemos hacer de ella debía pensarse de la misma manera en que nosotros incorporamos a filósofos varones que quedaron fuera del canon, digamos, para hablar de nuevo de ejemplos más típicos de mi época o lo que yo estudio. Bernardino Telesio o Francis Gleason, supongamos. Bueno, si quisiéramos hacer una historia de la filosofía más interesante y renovadora o más completa, entonces estudiamos esos autores porque encontramos que son importantes, interesantes. Y de la misma manera que estudiamos a Francis Gleason, podemos estudiar a Margaret Cavendish, por ejemplo. De esa manera se piensa a la historia de las filósofas como un complemento de la historia ya escrita, ¿no? Como si fuera, bueno, ir llenando los gaps, los espacios que quedaron vacíos. Pero después me di cuenta de que no es ese el sentido de hacer la historia de la filosofía de las mujeres filósofas, porque si solamente las vemos como un complemento,
Y acá estoy siguiendo una idea de la historiadora Joan Scott, que, digamos, respecto del género en la historia en general, pero lo aplico al caso particular, estaría perdiendo la dimensión política que tiene que tener esta renovación de la historia de la filosofía, porque sería como, bueno, agregar pedazos para completar e ignorar una dimensión que yo llamo política, porque al recuperar las voces femeninas se produce un efecto de verdad que es la mostración de los mecanismos por los cuales esas filósofas fueron ignoradas en los relatos hegemónicos, y a la vez también, si lo hacemos como un mero complemento, nos olvidamos de lo que esas voces tienen para decirnos en las discusiones feministas de hoy en día. Entonces, no es un mero completar lo que faltaba de la misma manera que completamos estudiando filósofos varones menos conocidos, sino que es visibilizar a esas mujeres y darle voz, lugar a esas voces para mostrar cuáles fueron los mecanismos por los que quedaron afuera. Y tampoco, al hacer esto, se trata de cortar las cabezas, por decir así, de las grandes figuras masculinas del canon filosófico, sino de desarrollar estrategias de relectura del canon, de modo que se introduce la perspectiva de género en la historia de la filosofía, no simplemente para ver que estos filósofos eran una serie de misóginos que hay que corregir, o porque hay que justificar su mirada, digamos, hay que eliminar su mirada sexista. Lo más valioso que tiene la historiografía con mirada feminista es más bien revelar lo que han excluido los modelos filosóficos dominantes, más que atacar lo que tales modelos han producido. Y el último punto, para agregar, como cierre, es que la tarea de hacer audibles esas voces y visibles esas mujeres tampoco apunta simplemente a una cuestión de equidad. Se busca además resignificar la filosofía, releyendo y modificando el canon filosófico. Y acá retomo también nuevamente una idea que me pareció interesante de Jonathan Rey, donde él revela los niveles temporales sobre los que operan los cánones disciplinares. Y dice, los cánones construyen la identidad de una disciplina, en nuestro caso la filosofía, en un determinado presente, definiendo cuáles son los ancestros de la disciplina en el pasado y delimitando a su vez sus posibilidades para el futuro. Y es por ello que la modificación del canon filosófico no es una tarea menor, no es una cuestión de erudición, de saber más del pasado, es pensar de nuevo la disciplina, es resignificarla, revisar la identidad, adaptarla a los tiempos y al lugar donde nosotros hacemos filosofía, nuestro lugar latinoamericano a principios del siglo XXI, en medio de una pandemia, ¿no? Todo eso. Y en relación con otros lugares del mundo que tienen algunas cosas en común con nosotros y otras que se separan bastante de nosotros, como Europa, Estados Unidos, África, Asia, con los cuales, bueno, creo que tenemos en la mayoría de los casos menos relación, pero situarnos en ese contexto. Y por eso cambiar el canon implica resignificar los horizontes en esas tres variables temporales. Si queremos nosotros repensar una identidad filosófica hoy, en este presente, con estas inquietudes filosóficas y políticas que nos atraviesan, es necesario mirar el pasado de nuestra disciplina y rescatar de él lo que tiene significado para nosotros. Y yo creo que para nosotras tiene significado rescatar a las mujeres. Yo pienso que a todas, no solamente a las que puedan tener un discurso protofeminista, sino que lo primero que tenemos que hacer es una mostración, ¿no?
ver qué es lo que hay. Y recuerdo algo interesante que decía Sarah Hatton en una charla que creo que organizaron en el Instituto de la UNAM, cuando ella decía que podía compararse esta etapa respecto de la historiografía de las mujeres a lo que pasaba en el Renacimiento europeo, ¿no? Era ese momento de ir a las arcas del pasado y sacar del baúl digamos, de las bibliotecas todo lo que había, todos esos libros que no se habían leído porque durante un tiempo el canon estaba, bueno, muy reducido a ciertas autores de la escolástica y la escolástica tardía. Bueno, nosotros ahora tenemos que recuperar todo lo que hay de esas mujeres que no conocimos, y algunas quedarán en el centro, otras quedarán olvidadas, algunas tendrán más valor que otras, pero lo primero que hay que hacer es recuperar la voz, ¿no? Y es innegable entonces de que no se trata simplemente de hacer variaciones sobre nuestros relatos del pasado, de corregirlos o completarlos para ser más justos con aquellas mujeres que fueron suprimidas por las formas de la filosofía imperantes. Es innegable que las variaciones discursivas en esos relatos tienen efectos de verdad retrospectivos en lo que respecta a nuestros discursos sobre las filosofías del pasado, pero además esos efectos se proyectan sobre nuestras identidades filosóficas en el presente y nuestras proyecciones sobre la filosofía que queremos para el porvenir. En suma, un canon filosófico que incorpore a las mujeres del pasado, si lo hace con una perspectiva de género, puede redefinir nuestras identidades de la filosofía, nuevas identidades de la filosofía que incorporen a las filósofas en el filosofar presente y futuro y marquen los horizontes para futuros crecientemente inclusivos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, por tu excelente participación. Les recuerdo que las preguntas las pueden poner aquí en el chat. Terminando las intervenciones, retomaremos estas preguntas. Y ahora quiero presentar a la doctora Viridiana Platas Benítez. Ella es profesora de cátedra en el Departamento de Humanidades de la Universidad del Bosque en Colombia. Trabaja también en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de La Salle en Bogotá. Ella realizó sus estudios de doctorado en filosofía en el posgrado de filosofía de la UNAM con la investigación doctoral intitulada Historia del vitalismo en el siglo XVII, de los platónicos de Cambridge a Leibniz. Participó también en la coordinación del libro Filósofas de la Modernidad Temprana y la Ilustración, homenaje a Laura Benítez y José Antonio Robles. Y tenemos entre sus libros el que lleva por título El monismo vitalista y la filosofía de la modernidad temprana, integración del monismo vitalista de Anne Conway en la historia de la filosofía occidental. Entonces, bueno, le doy la palabra, le doy voz a Viridiana para que nos indique. Y si quieren decir algo más acerca de la red, adelante, también lo pueden hacer, ¿eh? Pues muchísimas gracias, Ivette. Yo quiero compartir una pequeña presentación, pero antes de hacerlo también, pues felicitar, ahora sí que felicitarnos a todos por celebrar la filosofía. Y es curioso, ¿no? Que siempre pensamos a la filosofía en crisis, pero en realidad... o pensamos la filosofía actualmente en crisis, pero yo creo que esa es la ventaja que tiene la disciplina en términos que es lo que le permite su constante transformación, su constante dinamismo, su constante ánimo justamente de recoger, digamos, todo aquello que le interpela y sobre todo también de tratar de transmitir toda esa vocación a través de la enseñanza de la filosofía. Entonces, parto de una pequeña pregunta, ¿no? Es decir, si podemos hablar de mujeres filósofas o simplemente la filosofía ¿no? Y entonces
yo me preguntaba esto precisamente a la luz de, digamos, de estas disputas y por supuesto del origen de la recuperación de las filósofas que ya Silvia comentaba y que ha tenido y ha cobrado una fuerza importante en los últimos 25 años más o menos, ¿no? Pero que el origen de todo esto partió justamente de los estudios feministas y que por ende la pregunta por lo femenino y lo masculino, pues además de ser central para la teoría de género, se ha convertido pues en el eje de discusión, o en un eje de discusión para la propia historiografía de la filosofía. Desde el clásico de Caroline Marchand, The Death of Nature, Woman, Ecology and the Scientific Revolution de 1980, en el que se destaca el papel de las filósofas en la revolución científica del siglo XVII, pues ha habido un gran número de reconstrucciones racionales e históricas sobre las filósofas modernas, que han planteado y supuesto dicha cuestión y que todavía en nuestros días no ha tenido un consenso al respecto. No obstante, la incursión de las mujeres en la República de las Letras ha llamado la atención de los estudios. Marjorie Hope Nicholson recuperó en 1938 The Conway Letters, provocando además a reflexionar el porqué justamente de la exclusión de las filósofas en la historia de la modernidad y también hasta de la historia de la filosofía en general. Y justamente frente a esta exclusión se han desarrollado trabajos como History of Women Philosophers de Mary Ellen White, 4 volúmenes, ¿no?, que se han publicado entre 1987 y el 95. Y por supuesto el Women Philosophers of 17th Century de Jacqueline Broad, cuya intención ha sido la escritura de historias sobre las filósofas modernas. Estos trabajos han animado a los editores de diccionarios importantes como el de José Ferrater Mora, la Stanford Encyclopedia of Philosophy, por supuesto el Cambridge Dictionary of Philosophy, el Times Continuum Dictionary of 17th Century British Philosophers, a incluir entradas sobre filósofas, ¿no? Con todo, considero que es vigente cuestionarnos la pertinencia de un criterio historiográfico justamente denominado como mujeres filósofas o filósofas modernas, o sea que he dedicado parte de mi carrera o gran parte de mi carrera a ello, pero me cuestiono si sigue siendo pertinente en razón de qué. Bueno, pues si justamente no sería también importante también cuestionarnos o hacernos la pregunta sobre aquello que se denomina en general la filosofía moderna. Es decir, la filosofía moderna entendida como un coto cronológico o como un proyecto filosófico, que es lo que en los actuales discursos y en las actuales tendencias filosóficas se cuestiona, ¿no? El famoso proyecto de la modernidad, en fin. Entonces, si es un coto, el famoso coto, pues qué periodo abarcaría, ¿no? Y si es un proyecto, pues cuáles son sus características. En el caso del coto histórico, pues ya el clásico texto de Luis Villoro, El pensamiento moderno, la filosofía del Renacimiento, debate esto, ¿no? Y problematiza la selección del corte temporal en razón de que los tópicos que se consideran propios de la modernidad filosófica, pues ya se ubican precisamente desde la Baja Edad Media y el Renacimiento. En suma, lo que podemos concluir de la cuestión de la modernidad nada más es que toda aproximación al respecto debe de ser cuidadosa de cualquier reduccionismo o de un discontinuismo radical. No obstante, lo cierto es que cualquiera que sea el criterio de selección mencionado, y pese a la bibliografía antes mencionada, o sea, todo lo que han hecho Mary Ellen White, por supuesto Eileen O'Neill, la propia Sarah Houghton, que es pionera en todos estos estudios, etc. Bueno, pues sigue siendo, como también decía Silvia, pues sigue siendo un número pequeño el de las menciones justamente a las figuras femeninas en la historia de la filosofía, y aún sigue siendo una realidad
que estas menciones todavía son más pequeñas en las reuniones académicas no especializadas. O sea, cuando no son temas de mujeres, entonces, y cuando son los grandes congresos de filosofía, los simposios, las jornadas, pues hay ciertas omisiones, ¿no? Y también, por supuesto, en las currícula universitarias. Y desgraciadamente también en el caso de presentarse se hace siempre bajo este sesgo de los pensamientos de los márgenes, del pensamiento fronterizo, de la curiosidad histórica, etcétera, etcétera, etcétera. Y justamente Eileen O'Neill señala en un artículo en relación a la historia de la filosofía de las mujeres que bueno, que es importante también hacer justamente una crítica a las reconstrucciones racionales a las que se tienden justamente para resolver ese famoso hueco del que hablaba ahora Silvia, que es importante, digamos, establecer una historia una reconstrucción histórica crítica, es decir, crítica con respecto a pues aquellas reconstrucciones racionales que están enfocadas o que están señalando solamente la cuestión de la exclusión, la condición femenina o el tema de lo femenino señalada por las mujeres filósofas. Porque entonces todas aquellas que no hablan de eso, pues a su vez son descartadas. Y como también exhorta Mary Ellen White, o sea, la historia de la filosofía que debemos de enseñar puede ser, pues puede ser precisamente eso, historia de la filosofía más que historia de la filosofía de las mujeres. Y justamente siendo historia de la filosofía con un talante crítico de aquellos criterios de inclusión y exclusión de los pensadores y las pensadoras, ¿no? Por eso es que yo también ahora me cuestiono, ¿no? ¿Qué tan vigente o qué tan pertinente sea el criterio de las filósofas? Porque es como poner el dedo en la llaga todavía, es como seguir diciendo, miren, es que sí son bichos raros, miren, es que sí hay que, ¿no? En lugar de sentirlo como parte de, ¿no? Pero bueno. Justamente por lo anterior considero en primer lugar que la enseñanza de la filosofía desde las fuentes primarias posibilita a los profesores y a los estudiantes a tener una perspectiva que vislumbra la continuidad de ciertas problemáticas en la historia de la filosofía, lo cual permite apreciar el modo en que temas generales como la relación y el conocimiento del mundo natural, el carácter de la acción humana, la idea del alma, etcétera, han tenido sus diferentes respuestas que son resultado de discusiones, consensos y debates o desacuerdos en cada época. Así, lo que parece una visión homogeneizante puede en realidad mostrar los muchos matices y la riqueza de las propuestas. En segundo lugar, creo que existen múltiples beneficios en esta última vía con respecto a la modernidad filosófica, pues al reparar en ciertos prejuicios sobre ella, ¿no? Transmitidos sean por las opiniones de los filósofos del siglo XX o por las interpretaciones de las historias de la filosofía, ahora sí que decimonónicas y también las del siglo XX. La inclusión de las filósofas irá más allá de la mera curiosidad histórica. Así, es como trato de resolver esto de, bueno, podemos seguir pensando en mujeres filósofas o podemos hablar de la filosofía en tal periodo, ¿no? Y justamente ampliando estos horizontes de interpretación del periodo, cuestionando justamente sus criterios de escritura de cada uno de los cotos, y especialmente el de la modernidad filosófica, que yo creo que es de los cotos más golpeados por los historiadores. Bueno, sobre la historiografía de la modernidad temprana. Entonces, justamente partiendo de lo que les comento, pues para referirnos a ella podemos adoptar un coto cronológico, ¿por qué no?
que se establece también a la luz de los ejes temáticos, o sea, jugar un poco, ¿no? Y de esa manera, pues este periodo que podríamos ubicar más o menos a finales del siglo XVI, hasta principios del hasta más o menos principios del siglo XIX, incluye, o en este gran coto, bueno, pues incluye a la modernidad temprana, ¿no? En la cual me voy a centrar un poquito aquí, y en la que se ubica, pues obviamente todo lo acontecido en los siglos XVII y XVIII, y cuyos ejes temáticos cuyos ejes temáticos pues se pueden sugerir el fundamento de la verdad en la ciencia, ¿no? En lugar de seguir hablando del famoso, de la famosa discusión empirismo y racionalismo, ¿no? Obviamente el debate sobre los métodos, en general, no más que si el geométrico y el y el otro, no, es los métodos en general. Y ahorita van a ver por qué lo digo, ¿no? La tensión entre la determinación y la libertad moral, obviamente el conocimiento de la composición y el comportamiento del mundo natural, el estudio de las pasiones humanas y el compromiso, bueno, humanas y luego de las pasiones en general, y el compromiso entre el saber y el vivir, ¿no? La audiencia seguramente se pregunta, o sea, no son temas todos ellos practicables en la filosofía antigua, medieval y contemporánea, ¿no? O la actual, también ya podemos hablar de filosofía actual, pues por supuesto, ¿no? Y ese es el punto, ¿no? La historia, ahora sí que la historia de la filosofía es la narrativa de la vida de las ideas, en su modo de responder a nuestro presente. Entonces, viene otra preguntilla. Ahora sí que cómo pensamos el post-post, ¿no? Es decir, y esto me lo inspiró, no es algo que yo tampoco me lo haya inventado, ni mucho menos. Esto me lo inspiró justamente Rosy Braidotti en este texto de lo poshumano. Pues ella problematiza cómo pensar después de la condición posmoderna, poscolonial, postindustrial, postcomunista, posfeminista y por supuesto la posthumana. Mi respuesta, que en realidad no es mía, tampoco, porque creo que nada de lo que he dicho es para nada original, sino que es de Laura Benítez, es conociendo la historia de la filosofía. Pues como ella ha enseñado a través de sus 50 años de docencia universitaria, la historia de la filosofía es la que conforma a la cultura filosófica y que justamente es la que nos proporciona los elementos del pensar como problemas, orientaciones conceptuales, métodos, etcétera. Además, como mencioné en líneas anteriores, las aportaciones de las filósofas a los problemas teóricos y prácticos de su época son indebatibles. Es por ello que las reconstrucciones en torno a ellas se han matizado especialmente en los últimos 20 años, pues se ha reconocido que ninguna de estas filósofas pensó en aislamiento, ¿no? Frente a toda esta idea de que son estas heroínas que estaban pensando en contra de todo, ¿no? Que ahorita también Silvia recordó, ¿no? Esta idea, ¿no? De los prejuicios también que tenemos en torno a la exclusión de las filósofas dentro de su época, pues ahora entendemos que no, o sea, y sobre todo los recientes estudios, los estudios de los últimos 20, 25 años, ¿no? Y aún teniendo en cuenta los casos de Margaret Cavendish o de Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo, que quizás son los que más se piensa y más se quejaban amargamente de que estaban solas y que no tenían interlocutores aún con eso, pues Margaret Cavendish tuvo una importante difusión de sus ideas, criticadas, por supuesto, pero también tuvo una relación epistolar con varios filósofos, entre Joseph Glanville, el propio Henry Moore, etcétera. Bueno, en fin. Y bueno, Sor Juana, pues con el obispo de Puebla, en fin. Entonces, de esa manera, podemos entender que participaron de manera activa en las discusiones y con sus contemporáneos, ¿no? Algo que caracteriza a las filósofas modernas también es el nivel de sus críticas. O sea, por ejemplo, la carta atenagórica de la 10ª musa es un ejemplo de un ejercicio de revisión de argumentos. O
Yo siempre me acuerdo que siempre les he dicho a mis estudiantes, ¿quieren saber cómo argumentar filosóficamente? Lean la carta atenagórica. ¿Quieren saber cómo reducir al absurdo justamente argumentos? Lean la carta atenagórica. En fin, ¿no? Y entonces, cuyo valor pedagógico es, para los estudiantes de lógica en nuestros días es invaluable, ¿no? Ahora no debe de olvidarse, por supuesto, la crítica epistemológica del Primero Sueño, que mucho tiempo fue interpretado como un texto místico y que ahora vemos que es de veras el debate sobre los métodos de la ciencia, por lo menos los debates que de los métodos y la noción de nueva ciencia de la Nueva España, y que no son los mismos métodos ni la misma noción de ciencia, por ejemplo, de la Royal Society, ¿no? Y bueno, y por su parte, el talante crítico del proyecto experimental justamente de la Royal Society de Margaret Cavendish es un ejemplo claro de las discusiones apremiantes de la época. Pues existe una articulación epistemológica, ética y hasta política del materialismo organicista. Y es una de las primeras autoras en establecer los límites del estudio filosófico frente a las bases teológicas del mismo. Por supuesto, los principios de la más antigua y moderna filosofía de Anne Conway no solo expone un interesante monismo substancial, también es una crítica tanto a la metafísica y a la filosofía de Hobbes, Descartes, Spinoza, Cuthbert y More, ¿no? Así como, bueno, ¿no? También es una aportación a los debates teológicos y por supuesto ¿por qué no? También se puede hacer una lectura también de orden político con respecto justamente a esos debates teológicos. En el caso de Damaris Cuthbert, la crítica al fundamento metafísico de la verdad es clarísima en su correspondencia con Leibniz, ¿no? Y además es sumamente interesante observar cómo es que partiendo de este principio, es decir, de la crítica al fundamento de la verdad en su discusión con Leibniz, ahora sí que en sus pensamientos ocasionales sobre una vida virtuosa o cristiana, se establecen entre varios puntos una defensa de la educación de las mujeres en el ámbito tanto de la teología como de las distintas áreas del saber, las matemáticas, la historia, la geografía, la filosofía, etcétera. Tanto como modelo de virtud-razón, todo ello como modelo de virtud-razón que antecede en gran medida al espíritu ilustrado. Y es una lástima que no existe, pues no hay retratos de Damaris Cuthbert, por eso no está en la diapositiva. Pero bueno. Y en el caso de Émile du Châtelet, pues el carácter de su crítica al modelo cartesiano no solo le animó a escribir su tratado sobre la naturaleza y propagación del fuego, además fue una de las primeras divulgadoras del mecanicismo newtoniano y traductora de los principios matemáticos de la filosofía natural de Newton, traducción que hasta nuestros días se utiliza. Queda en el tintero, por supuesto, el espíritu polemista de Lucrezia Marinella, obviamente toda la medicina y la filosofía natural de Oliva Sabuco de Nantes, por supuesto, todo el carácter polémico digamos, de la religión y el tema, por supuesto, de la teología, digamos, ocasionalista de Mary Astle versus Damaris Cuthbert, obviamente el espíritu polemista de Catherine Trotter Cockburn, toda la crítica, ahora sí que la crítica a la causalidad, o la crítica a la crítica de la causalidad de Hume Mary Schaeffer, y bueno, y en fin, ¿no? Y muchísimos otros temas que todavía no han sido plenamente trabajados por los historiadores de la filosofía en América Latina, porque pues ahí en cierto sentido, bueno, excepto Catherine Trotter Cockburn, que hay por ahí un texto de un querido colega en español, ¿no? sobre Catherine Trotter Cockburn, y en efecto, falta justamente que en América Latina hagamos todos esos estudios. Digamos,
pues hay justamente un recorrido interesante en Estados Unidos, en Europa, pero falta también que nosotros desde nuestro ámbito, digamos, desde nuestro interés pedagógico, podamos también hacer las traducciones, podamos también, por supuesto, transmitir a nuestros estudiantes todo esto, ¿no? Y es así como nos queda de esta manera, pues, varias tareas pendientes y desafiantes. Justamente un trabajo colaborativo para el estudio de las filósofas en la historia de la filosofía y a la luz de la reflexión historiográfica. Es decir, que entre más seamos incluyentes en términos de la colaboración, que haya un espíritu, digamos, de invitar a todos aquellos que tengan esta curiosidad precisamente por preguntarse por qué yo estudio las cosas así o por qué me las enseñaron de tal o cual manera, ¿no? Y cómo de ahí, al empezar a cuestionar los cánones, digamos, de los cotos históricos, se pueda reconocer también toda esta gama de problemáticas que de repente uno dice, no, pues es que esto no era moderno. No, pues resulta que sí lo discutían en la modernidad y en otras épocas y demás, etcétera. Pues en buena medida se puede establecer también esta recuperación de las filósofas, ¿sí? Y por supuesto que, como también lo decía Silvia, pues lo que anhelamos es la búsqueda de más filósofas en América Latina, ¿no? Además de nuestra querida Sor Juana, seguramente hay muchísimas mujeres que no estamos justamente, digamos, no estamos haciendo un trabajo de archivo adecuado y que pues están esperando ahí para ser recuperadas, y que esa es una de las otras invitaciones que también gustosamente Sarah Houghton ha compartido en varios espacios académicos y que nos dice, ¿no? Ella, hay que buscar, digamos, estas otras mujeres, ¿no? Y por supuesto, en ese sentido, estudiar nuestra tradición de pensamiento, pero también ampliar a otras tradiciones de pensamiento. Por ejemplo, Sarah Houghton hablaba también hace poco en esa charla, porque también pensar la filosofía china, asiática, hindú, etcétera, 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 ¿no? Africana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues Viri, eso es todo. Ok, muchas gracias. Con eso concluyo. Gracias. Muchas gracias, Viridiana, por tu excelente participación. Hay muchas cosas que nos dejas pensando respecto a los estudios de la historia de la filosofía de estos periodos. Y bueno, voy a presentar a la doctora Catarina Peixoto. Ella es investigadora de la filosofía moderna temprana, es becaria postdoctoral en el Departamento de Filosofía de la Universidad Estatal de Río de Janeiro. Ella está realizando una investigación que está cifrada sobre el problema de los términos singulares en la lógica de Port-Royal, y es también investigadora líder en el proyecto sobre el pensamiento de Elizabeth de Bohemia, trabajando intencionalidad y responsabilidad en el pensamiento de Elizabeth de Bohemia. La doctora Peixoto trabaja principalmente con la filosofía moderna temprana y la filosofía moderna temprana de la lógica. Sus intereses filosóficos los podemos encontrar entre otros, dice, la naturaleza de la mente, la noción de la actividad mental, las implicaciones y las prácticas epistémicas del racionalismo, los límites conceptuales entre representación y juicio, y en el reto del método en la recuperación de la mujer en la historia de la filosofía moderna. Ha escrito una variedad de artículos académicos y reportajes periodísticos, ¿no? Entonces, bueno, sin más, le doy la palabra a Catarina. ¿Están me ouvindo? Sí, te escuchamos, te estamos viendo. Eu vou falar em português. There's a version in English of my presentation. If anyone want to check it out, go to my account in academia.com. So I'm going to talk in português.
de certa maneira, eu estou muito feliz de estar aqui, mas, de certa maneira, é muito... minha fala aqui vai ser um pouco complementar ao que a Viridiana e ao que a Silvia falaram. Eu vou tentar falar mais devagar, mas eu gostaria de... Eu vou ler aqui o que eu tenho a dizer. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade, é muito bom, e eu estou muito confiante no futuro e na agenda de pesquisa da rede. Eu pretendo falar de um problema que, quando se impõe... Tem um... O que está acontecendo? Bom, eu pretendo falar de um problema que, quando se impõe, acarreta uma série de outros problemas e pode nos deixar paralisadas e presas em dilemas epistêmicos e práticos. Na América Latina, não temos, e sabemos que não temos, um percurso arqueológico similar àquele feito em sociedades europeias, estadunidenses, chinesas, japonesas, para não mencionar as hindus. Por percurso arqueológico na história da filosofia, quero dizer isto: um caminho exploratório a partir da descoberta de documentos, textos, cartas, poemas, livros, romances, lendas. Essas coisas não estão disponíveis senão dos últimos 200 anos para cá, por motivos óbvios. Escravos não tinham direito à alfabetização e indígenas priorizavam a oralidade, e ainda priorizam. Nas sociedades letradas, das colônias espanholas e portuguesa, como é o caso do Brasil, os brancos e misturados com brancos aceitos na sociedade escravocrata acessaram as letras, mas aí a misoginia seguiu intacta. Poucas mulheres escreviam, quando escreviam e liam. A misoginia é mais ecumênica que o racismo, e isso é um conceito de onipresença que, em primeiro lugar, nos é dado na América Latina, ao menos. Isso não quer dizer que não tem jogo pela frente. Na verdade, quer dizer o oposto disso. Eu vou dizer por que e como historiadores latino-americanos da filosofia têm um horizonte de pesquisa pela frente. E se o que eu afirmei acima é consistente, nós somos obrigadas a reconhecer que temos um grande problema a enfrentar. Um problema que acarreta vários outros e que exige, portanto, uma discussão sobre método. Porque no ouvido não há perfeição nem sistema. As vozes e documentos de mulheres e das pessoas que não caíam sob o conceito de homem cis europeu não compõem uma enciclopédia como uma Atlântida filosófica ou um Eldorado de ideias. A América Latina, apesar de sua instabilidade política crônica, já tem escolas de filosofia suficientemente sérias para saberem que filosofia não é o lugar de mitos nem de sagrados. Por um lado, como disse Mary Ellen White, ao receber o prêmio Elizabeth da Boêmia no ano passado, nós temos como historiadoras da filosofia, como historiadoras mulheres, de saber fazer the right questions, as questões certas. E aqui nós temos à disposição pelo menos duas questões muito claras. A primeira é, por que fazer isso aqui na América Latina? Por que perseguir essa agenda aqui? E a segunda, dado que estamos falando de filosofia moderna, ou filosofia moderna temprana, ou early modern philosophy, como vamos fazer isso? Uma boa maneira de enfrentar a primeira questão é com uma outra questão. Por que essa seria uma tarefa da filosofia, e não exclusivamente, digamos, da arqueologia, ou da história das ideias, ou da teoria literária? A Silvia falou um pouco disso antes. Minha primeira resposta, que eu quero que seja provisória, é esta: eu não sei. Entretanto, com base no que venho aprendendo em história da filosofia, tenho algumas pistas. Em primeiro lugar, é intuitivo e também trivial reconhecer que temos uma história e também uma história de pensamento. Em segundo lugar, que essa história, embora tenha sido registrada e documentada segundo regras misóginas, e seja, portanto, prioritariamente de autoria de machos, tanto na condição de narrados como na de narradores, ocorreu com e contra mulheres e outras pessoas que não caem sob o conceito de homem branco cis.
Por conta disso, o que se tem são fragmentos, restos, poemas, na melhor das hipóteses, romances e trabalhos jornalísticos, ensaios, críticas literárias, peças políticas, dos esquecidos nesse experimento enviesado de pensamento. Se há ou não algo filosoficamente relevante, isso depende não somente do material, entretanto, mas do pensamento e da natureza dos nossos compromissos filosóficos. Eu acho que é por isso que é importante falar de método. A primeira resposta, então, que eu tenho a dar é a seguinte: nós devemos buscar essa agenda porque buscar a contribuição de mulheres filósofas em nossa história é uma maneira de fazer história seriamente. O que quer dizer de maneira justa. Uma objeção possível a essa primeira resposta é esta: como você pode afirmar que a história atual, registrada, documentada, não é séria? Uma outra objeção é: como fazer história do que não está disponível? A gente sabe, não existe história de contrafactual. É contra isso que a gente tem de pensar também. Não é contra a razão porque não tem material disponível. Dado o fato de que a história disponível é subsidiária de uma realidade misógina, faz sentido suspender o juízo sobre a confiabilidade da narrativa constitutiva dessa história. Dizer isso, entretanto, não é encerrar o assunto, mas começar a enfrentá-lo. Pois bem, como podemos fazer história da filosofia do que não está disponível, ou como fazer história da filosofia de fragmentos, poemas, romances, peças jornalísticas, textos de combate político? A segunda resposta é mais importante na medida em que estamos situadas na filosofia moderna. Como fazer essa recuperação sem que o material seja uma Atlântida ou um Eldorado de ideias e argumentos? Essa segunda resposta é o que me leva às 2 ou 3 observações sobre os desafios de método implicados nessa tarefa. Ao final, pretendo conseguir ter deixado claro que esta é uma tarefa que exige mais e não menos rigor de cada uma de nós. Como fazer a história do que não está disponível, senão em pedaços e em esquecimento, né? Então, eu gostaria de recomendar algumas coisas, eu não vou me estender muito. Em primeiro lugar, tomar extremo cuidado para não perder o objeto em meio a demandas contemporâneas por justiça. Levar a sério que pensar é pensar em e a respeito de algo, de maneira que há uma transitividade que não se exaure, nem deve exaurir em nós mesmos. Uma outra maneira de dizer isto é: a filosofia nos precede e sobreviverá a nós. Não importa o objeto de nossa investigação, nem as ganas que podemos ter de lutar contra a misoginia. 2. Respeitar o objeto de estudo, por mais precário que seja, e dedicar-se aos limites epistêmicos dos contextos históricos. História da filosofia depende de uma busca do presente que o passado foi. Essa é uma expressão do Jean-Claude Barriante que eu aprecio muito. E não da medida em que os objetos de estudo são úteis a alguma agenda não filosófica. 3. Documentar os passos. Registrar e pensar a respeito das implicações da própria jornada na busca dessas mulheres, na prática filosófica, na prática da pesquisadora. Jamais esquecer que, seja qual for a escola filosófica, o que marca a filosofia moderna em toda parte é a sua caracterização como uma prática, uma atividade reflexiva sobre os próprios pensamentos ou sobre o resultado de experimentos levados a cabo a partir de hipóteses bem formuladas. Por fim, mas espero que não por último, a filosofia não vai descolonizar, assim como a filosofia não colonizou. A filosofia não nos protege, nem deve proteger das dores do mundo. O papel da filosofia é compreender e saber como compreender e como explicar, ou ter a melhor explicação. O conserto das nossas misérias ultrapassa a potência e o domínio da filosofia. A visita ao passado com um olhar justo não pode ser outra coisa que uma busca por fazer a coisa certa, e não por refazer o mundo. As atividades da rede estão começando e, para quem está no Brasil, este é um momento muito importante. Nossas instituições estão sendo destruídas e a universidade e a atividade de pesquisa também. Jamais foram ameaçadas dessa maneira. Tudo está em risco e o obscurantismo contaminou a sociedade com ódio, paranoia e mentiras.
Não ceder à conflagração e instituir esferas de cultivo da racionalidade são motivo para grande alegria. Muito obrigada e vamos trabalhar juntas. É isso. Muchísimas gracias, Catarina, por tu participación. En el chat van a encontrar también el link a esta presentación en inglés para quienes quieran seguirla. Y bueno, vamos a tener un espacio para preguntas. Llegaron ahí algunas preguntas al chat del YouTube. Entonces, hay una pregunta que es, bueno, que igual yo creo que cualquiera de ustedes podría dar respuestas si tienen también algo que opinar al respecto. Escribe Geoffrey Wortman, en particular había planteado una pregunta para la doctora Silvia Manso. Dice, ¿en qué medida la identificación del patriarcado, y el patriarcado entre comillas, como el oponente al feminismo es correcta? Y bueno, complementando esto, dice que en Canadá, donde él reside y conduce sus estudios, dice, únicamente identifican como racional, entre comillas, la tradición anglosajona. Dice, como latinoamericano, mi pensamiento les es completamente irrelevante, descartado por definición como irrelevante. En ese sentido, el canon tiene más que ver con un pensamiento impositivo más que una distinción de género. Dice, ¿no les parece? Entonces, no sé si Silvia quiera dar respuesta a esto. Gracias. Me parece muy interesante la pregunta. Yo creo que hay un cruce interesante. Me parece, pero como siempre las generalizaciones siempre tienen contraejemplos, que a la mujer en la cultura occidental se la asoció con la emoción, con lo corporal, con la falta de racionalidad, y que entonces el canon filosófico en cuanto a las que tiene el canon filosófico que se centra en la racionalidad, por esa razón las ha excluido. Pero me parece muy atendible lo que está señalando aquí, porque cualquier filosofía que no haya sido asimilable a ciertos modos de entender la racionalidad, porque eso también es otra cosa, ¿no? Y qué es racionalidad es algo que se puede disputar completamente, y que entonces hay filosofías que quedaron excluidas porque se las considera místicas, etc. Una cosa interesante que recuerdo que dice O'Neill es que ya en la modernidad, me parece que un autor que ella cita creo que era Rousseau, que asociaba una filosofía que era descalificada y la llamaba femenina. Entonces, los malos filósofos son filósofos femeninos, es decir, ese criterio de la racionalidad no excluye solo a las mujeres que hacían filosofía, sino a ciertos filósofos, pero por añadidura a los filósofos que tenían una práctica que no era compatible con cierto entendimiento o cierta concepción de la racionalidad, se los calificaba como femeninos, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, me parece que es verdad, ¿no? Por supuesto. Hay una cosa interesante, y es que, bueno, hay varias cosas que están implicadas en la pregunta. Por definición, un canon siempre va a ser excluyente, porque implica una regla, digamos, en el caso de una disciplina es claramente, si la pensamos para el canon en cuanto se incorpora a la enseñanza, lógicamente es imposible que se enseñe toda la producción filosófica de cualquier momento de la historia. Entonces, va a ser exclusivo y excluyente. Creo que es el resultado de algunos acuerdos y a veces de imposiciones más que de acuerdos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que
Lo que podríamos nosotros pensar es nuevas formas de hacer acuerdos y además que podamos nosotros definir qué es lo que nos interesa a nosotros e ir modificándolos, ¿no? Yo creo que son como modelos los cánones que se pueden armar, se pueden desarmar y se pueden volver a armar con otros componentes y otras reglas que los justifiquen. Pero sin duda, ciertas exclusiones hacen que la filosofía, bueno, por ejemplo, es la filosofía analítica anglosajona, como el ejemplo que él dice, y eso, digamos, puede ser modificado, ¿no? Ese es el punto, debería poder ser modificado. Obviamente también lo que pasa es que cada país tiene sus tradiciones, o cada universidad a veces tiene sus tradiciones, y sabemos que en tal universidad se estudia más filosofía francesa contemporánea, pero en otra del mismo país se estudia más filosofía analítica. Y yo creo que lo que tiene que poder haber diversidad y que no haya una única manifestación de la filosofía. Y como nosotros vivimos en Latinoamérica y estamos colonizados, digamos, o estuvimos colonizados, también estamos muy marcados por eso. Entonces, lo que tendríamos que poder lograr es que la filosofía que se adopte en nuestra institución sea la filosofía que nos represente a nosotros, y que no se pretenda ser la única posible, por otro lado, ¿no? Porque está muy bien que la gente que quiera hacer filosofía analítica lo haga, no es ese el problema, sino que se convierta en la única voz una filosofía de determinado momento. Muchas gracias, Silvia. ¿Quieren hacer algún comentario, Viridiana o Catarina, al respecto? El micrófono. Eu tenho uma pergunta para a Silvia sobre, na verdade, é uma curiosidade sobre a presença das mulheres em ordens religiosas. Porque a Sor Juana de la Cruz é uma conhecida, mas eu gostaria de saber se você, Viridiana, se vocês têm alguma notícia, informação de alguma outra. Por exemplo, eu não sei, eu penso assim, eventualmente uma figura indígena, mesmo que seja, se vocês têm alguma chave de como fazer essa busca e se vocês têm alguma informação e através de que vocês teriam tido acesso a essa informação. É isso. Muchas gracias. Tengo una pregunta para la mesa. Ustedes me dicen cómo quieren contestarla. Dice, ¿cuál sería, en su opinión, la relación entre canon y método? ¿Cambia el método si cambia nuestra concepción del canon? ¿O cambia el canon cuando cambiamos nuestros métodos? Esa es la pregunta que les hacen a la mesa. Bueno, si me lo permiten, retomando también, bueno, pues la respuesta que dio Silvia con respecto a la cuestión del canon. Sí, totalmente de acuerdo. Cuando uno elige, digamos, trabajar, digamos, cierta beta dentro de la historia de la filosofía, por supuesto que uno metodológicamente está eligiendo, digamos, de qué manera va a justamente a leer o a interpretar precisamente ese coto histórico. En ese sentido, yo creo que no debemos de temerle a la exclusión. ¿A qué me refiero? Por así que lo polémico que puede sonar esto. Es decir, que en efecto estamos conscientes que a lo mejor decimos, bueno, a mí me interesa trabajar una historia de la filosofía enfocada en tales problemáticas
y que en este momento de mi carrera o en este momento digamos, de cierto proyecto o en este momento de cierta intención formativa, voy a trabajar esto, o de la, digamos, ahora sí que de la identidad institucional pues del lugar en donde estamos, ¿no? O en el lugar en el que trabajamos. Lo importante del asunto es que como profesores y como historiadores de la filosofía, siempre seamos claros al respecto, que siempre los estudiantes estén conscientes de que la historia de la filosofía fue y tiene, digamos, objetivos muy específicos, y que entonces en ese tenor puede obviamente, digamos, decirse, bueno, pues esos son los objetivos que se buscaba para ese momento histórico o para esa institución o para los, digamos, para los objetivos formativos de cierta carrera, qué sé yo, ¿no? De cierto programa. Y lo cual nos lleva también me lleva a esta última pregunta, ¿no? De que si cambia el método, cambia el canon. Yo creo que, o sea, evidentemente la cuestión del canon, yo creo que es de las grandes, ahora sí que de las grandes temáticas que tiene la historiografía de la filosofía, porque, es decir, es pensar que, bueno, hay ciertas maneras de leer los distintos periodos. Y entonces, en razón de los criterios de selección, los criterios de integración, los criterios justamente de interpretación de las fuentes, entonces, así que toda la reflexión sobre los criterios es lo que nos va justamente a dirigir a toda esta pauta metodológica. Y entonces, por supuesto que en algún momento nos puede servir cierto método historiográfico, y en otro momento a lo mejor por ejemplo, si estamos hablando de ahora sí que del proyecto experimental en Inglaterra en el siglo XVII, nos puede servir cierto canon, pero que si justamente queremos trabajar o recuperar digamos, a otras figuras, en este caso a figuras femeninas o escritoras novohispanas, ¿no? A lo mejor ese canon que nos servía para el proyecto experimental inglés en el siglo XVII no nos va a servir para las del siglo XVII, ahora sí que para el siglo XVII mexicano. Entonces es ahí donde se puede dar esta versatilidad. Lamentablemente, así como, digamos, en términos de publicación dentro del reconocimiento de la época, hasta donde yo sé, nada más se conoce a Sor Juana. No obstante, hay, digamos, hay un reconocimiento de cierta actividad intelectual de algunas monjas, y monjas que justamente estaban participando, digamos, en ciertos, digamos, en la escritura de ciertos, ¿cómo se llaman? Hay adivinanzas y como, digamos, juegos lógicos precisamente para que era una especie como de divertimento. Entonces a lo mejor uno puede decir, es que eso no es filosófico, porque no está respondiendo al canon. Entonces ahí es donde viene la cuestión, decir, bueno, pues vamos a reformularlo, entonces vamos a ver de qué manera acercarnos y ver si a lo mejor son esos otros modos de hacer filosofía, porque también esa es la ventaja de todo este ejercicio, ver estos otros modos de hacer filosofía. En el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, por supuesto, la famosa tensión entre literatura y filosofía, la propia tensión en Margaret Cavendish entre filosofía y literatura, mucho tiempo hizo que, ay, no, pues esa no es filósofa, esas no son filósofas, no hay que leerlas, ¿no? Sino justamente pensar en lo que les decía hace rato, ¿no? Como en estos otros modos de la vida de las ideas. Ahí es donde podemos encontrar metodológicamente estos modos de recuperación. Eso sería por mi parte. Muchas gracias, Viri. Silvia, ¿quieres comentar algo, no? Al respecto, sí, incluso también de la pregunta que hizo Catarina. Bueno, empiezo por esa. Yo todavía estoy en una etapa
muy inicial y espero poder dedicarme un poco más a la investigación de filósofas en Argentina o al sur del continente un poco más adelante. De lo único que tengo conocimiento ahora de mujeres de nuestra región, sí son algunas, pero del siglo XIX y XX, que ya están siendo estudiadas algunas de ellas. Directamente, bueno, hay una mujer que es bastante conocida hoy en día, que se llama Elvira López, y fue la primera mujer que escribió una tesis de doctorado en filosofía en la Universidad de Buenos Aires, si no me equivoco, en 1901, y la tesis es sobre feminismo, directamente una mujer militante en contacto con una asociación que creo que se llamaba Consejo Nacional de Mujeres, vinculada con la primera mujer médica de nuestro país, etcétera. Bueno, otra autora que puede ser interesante, que ha sido también muy estudiada porque es educadora, es Juana Manso, que no tiene exactamente mi apellido, es Manso con S. Ahora, retrotrayendo, y yo pienso que una búsqueda que se puede hacer en nuestra área, ya en esas épocas, es, por ejemplo, buscar en las tesis doctorales. Yo creo que eso se puede hacer siglo XX, digamos, ¿no? Que son cuando tenemos nosotras las universidades más o menos sistematizadas, fundadas, etcétera, bueno, con tesis de doctorado donde había mujeres que podían hacerlo. Ahora, si nos retrotraemos a nuestro periodo moderno, yo todavía no conozco ninguna autora, tengo muchísima esperanza de conocerlo, pero una cosa que yo pienso metodológicamente que deberíamos hacer es buscar los espacios en los que las mujeres letradas, obviamente, porque sobre las indígenas no tengo ninguna clave, las mujeres que no podían escribir no lo sé, pero las mujeres que escribían y tenían cierto acceso a cierta alta cultura, creo que hay que buscar en las profesiones alternativas que eran laterales, ¿no? Por ejemplo, tenemos que buscar mujeres que hacían traducciones, mujeres viajeras o historiadoras, o bueno, obviamente las conocidas como escritoras, literatas, poetisas, las mujeres que estaban en los conventos y también las que tenían cierta práctica médica, podríamos buscar por ahí, ¿no? Parteras, médicas, no sé si herboristas o algo por el estilo. Esa es otra práctica que puede tener un costado filosófico y que tenemos que buscar en los archivos y también en los casos judiciales, ¿no? Donde hay muchas veces persecuciones por herejías o por prácticas de una profesión indebida, digamos, para alguna actividad, supongamos como médicas, etcétera, como parteras. Y también en epistolarios hay algunas mujeres, bueno, que se han destacado en la historia, muchas veces, como suele pasar, por tener relación con hombres destacados, ¿no? Que, bueno, esos varones que son importantes para la historia de mi país, por ejemplo, y tuvieron relaciones con ciertas mujeres que eran mujeres interesantes, entonces también yo creo que hay que releer esos epistolarios, ¿no? Así que, bueno, creo que es un campo muy amplio. Yo nunca hice trabajo de archivo todavía, y para mí va a ser, bueno, para mí y para nuestro grupo, ¿no? Esperamos ver lo que pasa, ¿no? Pero por ahora eso es todo. A mí me gustaría agregar algo muy pequeñito. Sí, sí, sí. Ay, perdón. No, también otro, esto que dice Silvia, ¿no? De ver, digamos, en todo esto que parecen actividades alternativas, ¿no? A la propia filosofía. Hay un campo también muy abierto que no hemos explorado y justamente es en los movimientos independentistas.
en América Latina, y ahí hubo una participación importante de las mujeres. Por ejemplo, en el caso colombiano, se conserva la correspondencia de Manuela Sáenz. Entonces, ahí a lo mejor podemos rastrear cosas que por supuesto tienen que ver con el movimiento independentista, pero que también justamente pueden ser esas piezas de reconstrucción fragmentario. Y otra vez vamos a lo del método que hace rato nos decía Catarina. Sí. Bueno, ya ni se diga en México con Leona Vicario, qué sé yo, ¿no? En Argentina seguramente hay cosas, en fin. Y también invitar, ahora sí que aprovecho algo la invitación a la red latinoamericana de estudios sobre filósofas en la historia, que bueno, que estamos ahora sí que estrenando y que está buscando que al ser una red latinoamericana, pues que ahora sí que todos los estudiosos de estas mujeres en estas distintas áreas, ¿no? Que puede ser desde la medicina, ¿no? O desde la política, justamente desde la educación, desde la labor como traductoras, etcétera, 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 y que están a lo largo de Latinoamérica. No sé, nos falta ver qué pasó en Perú, qué pasó en Ecuador, qué pasó en Bolivia, y que a lo mejor yo me imagino que muchas joyas que no conocemos. Entonces todos los colegas, si nos están viendo, pues por favor, y los que no están en América Latina y que están en otras partes del mundo, pues también únanse, y la cosa es pues trabajar y crear estos lazos de colaboración. Ok, muchas gracias, Viri. Hay una otra pregunta que viene de YouTube. Se las voy a leer porque es como en dos partes. Dice: promover la filosofía, filosofar, es desarrollar subjetividad. No entiendo ahí un retote, porque hay que abandonar la materia y meterse en las fisuras de la veneración del producto para llegar a la abstracción. Y dice más abajo: ¿puede lo subjetivo identificarse legítimamente como filosofía? ¿En base a qué argumento que no sea apelación a la ignorancia? Essas são as dúvidas que... Eu queria começar pela primeira pergunta sobre método. Ok, adelante. E canon. Bom, a Silvia e a Viridiana falaram sobre o caráter repressor e castrador de todos os cânones. Mas o grande legado cético e transformador de buscar as mulheres na história da filosofia é, em primeiro lugar, mostrar que o cânon não é sagrado. É transformar o cânon desnudar ou desvelar a natureza do cânon. E só ao fazer isso, nós já estamos vazando o cânon. E transformando, reconhecendo ele como obra humana, como instituição, e não como uma tábua que caiu e os profetas pegaram, e leram e guiaram a filosofia pelo mundo. Então, a relação entre método e cânon, ela é muito intrínseca. Por quê? Porque, bom, a Viridiana falou nos movimentos de libertação no início do século XIX, da América Espanhola, né? Nós, no Brasil, demoramos mais, sempre. Mas, na América, nesse processo, é possível que haja muita informação e documentação e tal. Mas o que me preocupa é como nós vamos pegar esse material, o que nós vamos fazer com ele. Então, por enquanto, além do trabalho que tem uma dimensão etnográfica mesmo, que pode ser enfadonha ou desinteressante para quem tem um espírito filosófico de buscar o argumento, a gana, o conceito, a gente tem de aprender a olhar o contexto. E, ao fazer isso, o cânon se revela como o que ele é, e nós vamos poder, eventualmente, dependendo do quanto conseguirmos avançar, nós vamos poder mudar o cânon, incluir coisas, ou, eventualmente, não ter cânon algum, dependendo do tema.
Entendeu? Então, assim, isso eu acho que isso é uma tarefa importante. A outra coisa sobre a subjetividade eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas eu não vejo muito problema em fazer, no século XVII, não há muito problema em fazer em perspectivas subjetivas. O problema é que a filosofia ela tem uma marca que não é só subjetiva, ela tem uma transitividade que nos ultrapassa e nos precede, e por isso o problema a filosofia sempre tem essa dimensão que está mais perto do meu ponto de vista, de uma perspectiva objetiva e perene, ou mais perene do que nós, e, portanto, ela nos ultrapassa, e é melhor que seja assim. Eu acho isso muito inspirador para fazer filosofia, inclusive. É isso. Muchas gracias, Catarina. No sé si quieran hacer algunas consideraciones de cierre, algunos últimos comentarios, algo que quisieran agregar a esta discusión que se ha tenido en esta mesa. ¿No? Bueno, no, yo quiero agradecer por la invitación, que me resulta muy grata, y que hay muchas cosas negativas que tiene y va a tener la pandemia, lamentablemente, pero una de las cosas positivas es que pudimos tener este tipo de encuentros que creo que no se nos hubiera ocurrido hacer una participación de este tipo. Así que eso es algo que celebro muchísimo. Y bueno, sí, yo creo que la filosofía sirve para construir subjetividades, pero también creo en la intersubjetividad, y este es un muy buen espacio para el intercambio y para la mutua construcción. Y bueno, repito con lo que decían las compañeras, la invitación a los y las que tengan interés en estudiar a las filósofas en la historia. Pensaba lo que decía antes Viridiana, que ahora nosotras necesitamos hablar de las mujeres filósofas porque son las que no fueron reconocidas, pero quizás dentro de quién sabe cuánto, 50 años, no sé cuánto, ya no va a ser necesario hablar de las filósofas mujeres, sino que va a ser los y las les filósofes, como decimos ahora en Argentina, el inclusivo, porque ya no va a hacer falta reconocer a ellas que habían quedado afuera, o a todas las otras diversidades posibles que quedaban afuera. En este tiempo nosotros necesitamos ponerlas sobre, ¿no?, hacerlas ver, pero en algún momento eso ya no va a ser necesario, y creo que es una de las misiones que tenemos en esta generación. Ok, muchas gracias, Silvia. Viridiana o Catarina, ¿algo que quieran, alguna cuestión de cierre? Pues también muy agradecida por la invitación. Siempre es un gusto ejercer la filosofía así, o sea, en ese diálogo perenne, en la vida de las ideas, en ese diálogo constante. Por eso hace rato que decía, es que no hay que temerle al canon, no hay que temerle a la idea, no hay que temerle al concepto. Es porque si uno está consciente de que eso se está transformando y que no es una cosa así para idolatrarla, sino que justamente para moverla, para transformarla, entonces es donde gozamos de nuestra profesión. Entonces sí, y sobre todo que también cumplimos con el sueño del filósofo, ¿no? De que justamente la filosofía vaya más allá de una formación universitaria o de una formación o de un lujo de las sociedades, sino que la filosofía sea precisamente la actitud que rija a la humanidad. Es decir, que justamente a través del pensar se dé, digamos, el canon vital que nos permita hermanarnos, que nos permita ser justamente caritativos en términos del amor con la humanidad, con esta idea de que más vale establecer lazos
o nos es mejor establecer lazos que estarnos peleando y bueno, y causando cosas terribles, creo que es casi como el clima que se respira. Y entonces es lo que hace que justamente la filosofía siga permaneciendo hasta el día de hoy y sigue haciendo que los filósofos seamos tan necesarios para la sociedad. Y bueno, eso es todo. Muchas felicidades a todos y a todas. Muchas gracias, Viridiana. Catarina, quisieras agregar algo más a lo que han comentado? Não, só que é um grande prazer e vamos trabalhar e vamos organizar a chamada de trabalhos para as oficinas e aproveitar como a gente puder se encontrar e trabalhar juntos. Okay. Muchas gracias, Catarina. Quisiera que te esperaras un poquito después de que termine la mesa. ¿Podrías? ¿Sí? Ok. Bueno, pues les agradezco mucho. Pueden encontrar las redes. Les voy a decir, si quieren mayor información o si quieren adherirse a la Red Latinoamericana de Filósofas en la Historia, pueden escribir al correo de la red, que es redlatfilosofasenlahistoria@gmail.com, o también pueden encontrar información en el Facebook, es Red Latinoamericana de Estudios sobre Filósofas en la Historia. Ahí pueden encontrar el contacto con esta red. Y de la red mexicana también tiene formas de contactar a través de Facebook, es @REMMUF, el Twitter es @filósofasred, y en YouTube se llama el canal Red Mexicana de Mujeres Filósofas. Y bueno, pues yo les agradezco su asistencia, su participación, el interés en estos temas que son de suma importancia en estos tiempos y que ellas están planteando repensar los métodos que se requieren o revisar los cánones o analizar algunas otras cosas que pudieran darle una mayor riqueza y un reconocimiento a las mujeres en la historia, ¿no? Que están subrepresentadas, como decía en un principio. Ahí tienen en la página los datos, pueden tomarle ahí la foto al código query para que puedan tener el acceso a una mayor información de la Red Latinoamericana de Estudios sobre Filósofas en la Historia. Y pues muchas gracias y pues un aplauso, digo, eso es lo que se acostumbra normalmente en las mesas presenciales y pues sí, yo las quiero aplaudir porque es muy valioso el trabajo que están haciendo y este esfuerzo, ¿no? También muchas gracias al instituto que nos facilitó, nos alojó y nos permitió hacerlo a través en esta sesión. A Tere, que también anda por aquí, Ángeles, que ya se retiró, Alejandra, pues muchas gracias a todos por su presencia en esta sesión. Muchas gracias. Gracias.